Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, con tu familia, con todos los que te rodean, en tu trabajo, en todo lo que hagas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Le damos gracias a Dios y estamos agradecidos siempre con nuestro Padre Dios, porque nos levanta cada día, nos da el privilegio de poder aprender de su palabra, aprender acercarnos más a Él en estos días que se están poniendo muy difíciles en todo el mundo. Y de verdad, si las cosas están poniendo mal, todo está más caro, todo está viendo hambres en todo el mundo peor que como estaba antes, y si todas las cosas se están cumpliendo, no es mala idea acercarnos a Dios, no es mala idea buscar la escritura, hermanos, llenarnos de Dios y la verdad, y que nos dé la paz, Jesús, de su paz que Él nos da, como Él lo dice, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, que sea su paz como guardando los mandamientos de Dios, así como es el amor, que permaneció el amor, como dijimos en mensajes pasamos, he permanecido en tu amor, le dice el Padre, he guardado tus mandamientos. Permanecer en el amor de Dios es guardar los mandamientos de Dios, hermanos, amén. No es otra cosa, no son religiones, no son, hermanos, estamos en el mundo y estamos en los tiempos en donde debemos de buscar la llenura del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no nos va a guiar a desobedecer a Dios. Ya lo he dicho incansablemente y lo vuelvo a repetir, que Dios te bendiga, que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida, y que estamos llamados a acercarnos a Dios, a escudriñar su palabra, y a que nosotros nos quitemos de dudas de muchos textos que son sacados fuera de contexto. Así como en Pedro, ¿verdad? Dice que los indoctos e inconstantes tuercen los escritos de Pablo, lo menciona, tuercen. Entonces, desde Génesis a Apocalipsis siempre tiene que haber una armonía. ¿Cuál es esa armonía? El amor de Dios. Y el amor de Dios es incambiable, no se muta, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay tal cosa de que el amor de Dios cambie. No, hermanos, el que tiene que cambiar es usted, y el que tiene que cambiar soy yo. ¿Ven? Así les pido que tengan su palabra siempre a la mano, para que todo lo que se dé, hermanos, es palabra de Dios. No es lo que pienso yo, no es lo que creo, no es lo que a lo mejor digo. No, hermanos, lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da vida. Ojo, es la que nos da vida. No podemos conocer a Dios si no sabemos la palabra de Dios, si no la escudriñamos, hermano mío. No podemos conocer a Dios si no tenemos tiempo con el Espíritu de Dios, como en oración, tener comunión con Él todos los días, hermanos, especialmente este día sábado, hermanos, amén. Dios les bendiga una vez más, y vamos a leer la escritura, hermanos. Voy a empezar en Colosenses 2, voy a mirar, voy a leer nada más el 9, Colosenses 2, el 9, hermanos. Aquí Colosenses, hermanos, por favor, hermanos, lean los escritos, escriban los versículos, hermanos, y estudienlos en su casa. Lo que se va a dar está impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios me ha hablado tanto y tan precioso, hermanos, que de verdad esto lo tengo que compartir. Y ustedes en su casa, hermanos, léanlo, véanlo, reciban y vean. No tienen que recibir algo que el hermano Víctor piensa, no. Reciban la palabra de Dios y ustedes escudriñan en sus casas. De eso se trata. Yo no estoy tratando de convencer a nadie, no. La palabra de Dios convence. ¿Sí me explico? La palabra de Dios convence. Víctor no convence a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. Nadie tenemos poder de convencer a nadie. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Y si tú estás viendo este programa, ese es el propósito, darle la gloria a Dios, aprender de su palabra, que es la palabra de Dios que nos da vida, hermano mío. Amén. Entonces, todo lo que se dé, apunta los versículos, llévatelos, estúdialos toda la semana, estúdialos todo, para que Dios aclare, el Espíritu de Dios aclare en tu persona todos los textos que son sacados de contexto para pretexto, para desobedecer a Dios, como dice Pedro en mensajes pasados. Así que vamos a leer Colosenses 2, 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo,
empezando en Colosenses 2, hermanos, Pablo está dejándote saber, hermano. Mirad que nadie os engañe, como dijo Jesús en Mateo 24, y ya lo he dicho antes, si Jesús lo dice, Pablo lo dice, y en toda la palabra es, mirad que nadie te engañe, que no dejes que nadie te engañe. La palabra de Dios es clara, es contundente, es verdad. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombre. Ojo, subraya ahí, tradiciones de hombre. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí estamos enseñando lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a transgredir la ley de Dios. No vino a transgredir la ley de Dios. Él murió santo, puro, en una cruz por ti, por mí, y Él derramó su sangre preciosa por ti, por mí, y Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Entonces debemos de seguir a Jesús. No doctrinas, no rudimentos de hombres, no doctrinas de hombres, no enseñanzas de hombre. Ojo, hermano mío, estamos en los últimos días. Llénate de Dios y guíate por el Espíritu de Dios a seguir al Maestro que es Jesús. Amén. Otra vez, mirad que nada os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así le oramos a Dios, hermanos. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por todo lo que has dado hasta hoy, mi Señor. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por un día más que nos da, Señor, y que estamos levantados, estamos respirando, Señor, y que nos da la oportunidad de escudriñar su palabra, Señor, y que nos da la oportunidad de que usted, Señor, nos enseñe por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, Señor, que nos guíe, Señor, que quite toda palabra ociosa, toda palabra vana, toda creencia de hombre, Señor, toda cosa que no es de usted, Señor, quítela y la atamos y la reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, que su Espíritu Santo sea guiándonos en este estudio, Señor. Le damos gracias por un nuevo día, le damos gracias, Señor, porque usted creó todas las cosas, y le damos gracias porque identificamos que usted es el creador de todas las cosas, Señor. Padre Celestial, gracias por haber mandado a su Hijo unigénito a morir por nosotros, el cual no teníamos perdón de pecados. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros y haber dejado al Espíritu de Dios que ahora puede estar con nosotros guiándonos. Muchísimas gracias. Dios Todopoderoso, le damos toda la gloria y la honra en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Luego, desde Colosenses 2, luego, el 8, hermanos, luego, Pablo está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de sus filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de hombre, hermanos. Hacemos muchas cosas por tradición, hermano. Y tienes que identificarla con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Hacemos muchas cosas por tradición. Volvemos a lo mismo. Estamos obedeciendo a hombres. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas esto. Estás adorando en otro día que no dice la palabra de Dios. Ojo, hermano mío. Ojo, hermano mío. Y vamos a tocar el tema, hermanos, porque es las cartas de Pablo que han sido mal interpretadas. Lastimosamente han sido mal interpretadas, porque Pablo está diciendo que no hagas conforme a los rudimentos del mundo. Haz como quién, según quién, Jesús. Estamos siguiendo a Jesús, hermano. Él es la verdad, la vida, y nadie llega al Padre. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Tenemos que seguir a Jesús, porque Él resucitó al tercer día, mi hermano mío. Él vive y a Él seguimos. Él es quien dijo ser. Él es quien dijo ser. Y estamos viendo el 2022, después de Jesús, después de que resucitó y venció el pecado y la muerte, y ahora nos da vida por medio de su sangre preciosa, y ahora tenemos acceso al lugar santísimo, hermano mío, al lugar santísimo. El Espíritu de Dios ahora habita en nosotros. ¿Para qué? Para que nos guíe a ¿qué? ¿A desobedecer? No, a seguir a Jesús, a obedecer como Jesús vino al mundo. Amén. Según Cristo. Y Jesús en Marcos 7, apunta los versículos, Marcos 7, 6 al 9, ya lo habíamos tocado en un mensaje pasado, hermanos, pero para que vamos a sustentarlo con la palabra. Marcos 7, vamos a empezar desde el 6 al 9, hermanos, amén. Marcos 7, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Ven, hermanos, siempre como está escrito. La palabra de Dios es verdad. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el corazón del hombre está lejos de Dios? Porque se ha apartado de ¿qué, hermanos míos?
de los mandamientos de Dios. Ojo, vean, todo lo que decimos tiene que estar en la palabra. Dice, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. En vano me honran. Palabras de Jesús, hermano mío. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que está diciendo Pablo, hermano mío. Enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Ojo, hermanos, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios. Y aquí Jesús está diciendo uno de los mandamientos, el cual todo es el contexto de todo el versículo, pero se está apoyando en uno de los mandamientos, o sea que los mandamientos de Dios son verdad. Amén. Eso es lo que está diciendo Jesús, mire. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferras a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Haces muchas cosas, se lo está diciendo a los fariseos, los escribas. ¿Qué crees, hermano mío? En estos tiempos estamos haciendo muchas cosas afuera de la voluntad de Dios, creyendo que servimos a Dios, porque Dios no cambia. Y hacemos muchas cosas, muchas, pero no seguimos al Rey, a Dios. Lo dice Jesús. Les decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo más importante, hermanos, en toda la palabra? Bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es muy difícil, hermanos, cambiar las tradiciones que nos han sido enseñadas desde padres y generaciones y generaciones y generaciones. Y todo lo que haces, lo haces ¿por qué? Porque mi mamá me lo enseñó, porque mi papá me enseñó, porque mi tía me dijo, porque el hermano me dijo, porque este me dijo, porque el otro me dijo. Porque ponemos los ojos y la mira en otras personas y no ponemos la mira en Dios, hermano mío. Tenemos que poner la mira en Dios siempre. Bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, el 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y ven, hermanos, está hablando de un mandamiento, y los 10, hermanos, son verdad. Amén, los 10 son verdad. El 9, les decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Lo más importante de todo, hermanos. Con Jesús también, hermanos, con Jesús también eran los mandamientos de Dios. Porque ya lo vimos también, hermanos, permanecer en el amor de Dios es permanecer en los mandamientos de Dios. Jesús lo dijo, permanecí en tu amor, he guardado tus mandamientos. San Juan 15, 9 y 10. Léelo, hermano mío. Ya lo hemos dado para no ser repetitivo. Y Pablo se está refiriendo exactamente a todo lo que hacemos, rudimentos de hombres, enseñanzas de hombres, hermano mío. Y de ahí viene el contexto de todo el Colosenses 2. Viene toda la enseñanza de Colosenses 2. Te está diciendo Pablo desde el principio que no te dejes llevar por el mundo, sino que te dejes llevar por lo que Dios ha establecido, hermano mío. Porque dice la palabra, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios Todopoderoso habitó en ¿quién? En Jesús. El Espíritu de Dios se posó dentro de Jesús y Jesús hizo todas las obras por medio del Espíritu, ya no en su carne, hermano mío. Por eso tenemos que nacer de nuevo, porque Dios, Jesús mismo vino en carne a enseñarnos el camino y él anduvo en el Espíritu, hermano mío, no en la carne. Y puso esta carne santa, sin pecado, que no hizo obra alguna en carne, no obra en carne, todas las cosas del Espíritu, hermano mío. Él murió en una cruz por ti y por mí, derramó su sangre preciosa, santa, justa, limpia, con un pecado que él no cometió, para darnos libertad, y resucitó al tercer día. Él no cometió pecado, más aún la ley que ellos pensaron que estaba, que era pecador, hermanos, por eso lo mataron, por eso cayó todo el pecado en el ser de nuestro Señor Jesús. Eso que hizo que resucitó Jesús, porque él no debió de haber sido muerto, mas todo el pecado le cayó en la persona de Jesús, y por eso hoy tú y yo somos libres, porque él resucitó, y él dice que él, si tú estás en él, en Jesús, ahora tú tienes vida. ¿Por medio de quién? Del Espíritu de Dios. Las cartas de Pablo, hermano mío. Él
nos dio acceso a que el Espíritu de Dios esté aquí y tienes acceso. Tú, yo, todo el mundo, hermanos, de buscar de Dios, pero no buscamos de Dios. Preferimos ver muchas cosas, sentarnos 3 horas en una película, hacer muchas cosas, hermanos, en todas las 24 horas del día y de Dios. Lo dijimos en el mensaje pasado. Queremos vivir la vida eterna con el Padre, con Jesús. Queremos vivir la vida eterna. Queremos vivir la vida eterna con Dios Todopoderoso. Pero aquí en la tierra, hermanos, no le damos ni... Qué incongruente, qué incongruencia. Porque Él habita probablemente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados, y con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Hermano mío, el bautismo no es como te lo enseñan en otras doctrinas o allá afuera. El bautismo, tú aceptas a Jesús, te bautizas y eres sepultado juntamente con Él, sales un nuevo hombre. Ese es el bautismo. Has dejado el pecado en la carne, así como Egipto cuando salió a perseguir al pueblo de Israel, pasaron por las aguas, y ¿qué se quedó en las aguas? La esclavitud, el pecado, la persecución, todo quedó en las aguas. ¿Y qué salió de las aguas? El pueblo de Dios. ¿Qué nos salvó Jesús? Y ahora vamos al bautismo. ¿Y qué dejamos, hermanos? Nuestra condición de pecado. Morimos ahora con Él, juntamente con Él, y somos resucitados cuando salimos de las aguas, viviendo conforme a su voluntad, bajo el Espíritu de Dios, en obediencia, hermano mío, no en desobediencia. No dejes que nadie te engañe, porque eso es una mentira. Ay, todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores, tenemos naturaleza pecadora. Sí, hermano, la palabra de Dios lo dice. Pero si ya te salvó Dios, ¿de qué te salvó Dios? ¿De qué te salvó Jesús? De pecado y de la muerte. Ya no pecamos, hermanos. Tenemos condición natural, y entonces tenemos que estar predicando que tenemos que perseverar en la fe. ¿Cuál es la fe? Perseverar en la fe que Jesús nos enseñó. Guardar los mandamientos y, hermano mío, y vivir conforme a lo que Él vivió, porque Él así lo vivió, hermano mío. Ahora seguimos a Jesús, no seguimos a Adán y Eva, y no seguimos mucho menos al innombrable que te quiere hacer que te apartes de Dios. Sepultados con Él en el bautismo, al cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe del poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, hermanos, y a nosotros estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Ahora, hermano, está diciendo Pablo desde el principio, Dios puso la circuncisión, hermanos, y lo sabemos desde Abraham, hermanos, ¿ok? Era cortarse, y nomás los hombres tenían que circuncidarse, hermano, porque acuérdense, ya lo dijimos, el pecado fue que Adán desobedeció a Dios. Adán le dio el mandamiento a Eva que no comiera del fruto, pero ella fue engañada. Pero a ella no se le dio el mandamiento directamente de Dios. Adán le dio el mandamiento a Eva. El que recibió el mandamiento fue el hombre, y el que desobedeció fue el hombre. Por eso en Génesis le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Que yo te di el mandamiento a ti. Es como nosotros, a nosotros no se nos dio el mandamiento literalmente, hermanos, se lo dio a Moisés, y Moisés se lo dio al pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? La mujer. ¿Qué representa el pueblo de Israel? La mujer. ¿Ven, hermanos? ¿Ha sido engañado Israel? Bueno, ¿qué crees? ¿Nosotros somos qué? La iglesia es la esposa ¿de quién? De Jesús. ¿Y somos engañados, hermanos? ¿Ven cómo todo tiene sentido? ¿Somos engañados, hermanos? De tal manera que decimos que ahora los mandamientos ya no, y hermanos, son sus mandamientos de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos los pecados, Y por eso en Primera de Juan 5, hermano mío, Primera de Juan 5 dice, Primera de Juan 5, del 1 al 3 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién fue engendrado por Él? Y está hablando de Dios. Jesús fue engendrado por Él.
el Espíritu de Dios se posó en María, vino Jesús, y Jesús es el testimonio de Dios, hermano mío, en carne. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios. Con la palabra de Dios, Nuevo Testamento, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Este es el amor, pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Lo que dijo Jesús, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, hermano mío. No son gravosos. Ya no te guíes por los rudimentos del hombre, está diciendo Pablo, no dejes que nadie te engañe. Ahora guíate por los mandamientos de Dios. Ahora guíate por los mandamientos de Dios, hermano, los establecidos desde el principio, porque Dios no cambia. Dios no cambia, hermano mío. Dios no cambia, hermano mío. Y entonces el 14, hermanos míos, aquí vamos a entrar en algo bien hermoso y bien precioso, hermano, porque con la palabra de Dios vamos a ver qué está hablando Pablo, hermanos. Al principio habló de qué, no te dejes llevar por los rudimentos del mundo, hermanos, rudimentos del mundo. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí, hermano mío, los decretos, ¿ves que dice decretos y no dice mandamientos? Y yo no sé por qué toda la gente dice que aquí ya son los mandamientos. ¿Viste? Fueron clavados en la cruz. Hermano mío, los 10 mandamientos son el carácter de Dios. Y Jesús murió santo, limpio y puro. Y sí, Él lo clavaron en una cruz a nuestro Señor Jesús y Él resucitó. ¿Por qué? ¿Por obediencia? ¿Porque fue obediente o porque fue desobediente? Pregunta. Resucitó porque fue obediente, porque Él permaneció en los mandamientos de Dios. Y el santo limpio resucitó al tercer día para gloria de Jesús. Y seguimos a Jesús, hermano mío. No seguimos a otra persona. Ni Pablo murió por ti, ni Pedro murió por ti, ni Juan murió por ti. Y Dios ha usado a estos grandes apóstoles, hermanos, para que nos dieran palabra que viene por medio del Espíritu de Dios. Ojo. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Hay que ver qué está hablando Pablo, hermanos, porque ahí luego lo dicen, los mandamientos no son los mandamientos, hermanos. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2, 14. Efesios 2, 11, 12, 13 y 14. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos alejados, hermanos, de la ciudad de Israel. Y ahora piensan que estamos todavía alejados de Israel. No, hermanos míos, somos de Israel. Ahora con Jesús somos verdaderos Israel. Hermano mío, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que es justa, limpia, pura, santa, que derramó nuestro Señor Jesús, limpia, pura, santa, sangre santa, perfecta, delante de Dios. Nos salvó, ahora nos acercó a ser ¿qué? De ciudadanía de ¿qué? De Israel. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. 15, esto lo tomamos la semana pasada. Aboliendo en su carne las enemistades. Cuando creen aquí la enemistad, están creyendo que la ley de Dios es la enemistad. No, hermanos. Derribando la enemistad que había entre la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en su ordenanza. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
quitó la enemistad que había en todo el pueblo de Israel. ¿Qué fue la carne? Que dieran que violaron el pacto de Dios, el pacto de Dios. Siempre, todo el Viejo Testamento es acerca de que Israel no guardó los mandamientos de Dios, hermano mío. Eso es todas las escrituras dicen. Lo dicen las sagradas escrituras todo el tiempo, el pueblo de Israel. Y hermanos, lo tenemos como ejemplos ahora, hermanos. Y ahora decimos que la ley no. Lo tenemos de ejemplo, hermanos, al pueblo de Israel que fue desobediente. ¿Desobediente a qué? A los mandamientos de Dios. Y Jesús vino a quitar la enemistad, viviendo en su carne conforme a los mandamientos de Dios, quitando esa enemistad para morir santo, justo, limpio. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, hermano mío. Y ahora Él está santo, Él está vivo, hermanos, y está Él dándote a ti la oportunidad de que entres como, hermanos, siendo desobediente. Siendo desobediente, no, hermano mío. Él quitó para ser un nuevo hombre. ¿Cuál nuevo hombre? En la carne. Él vino en esta carne, hermanos, pecadora, en esta carne, pero Él no pecó. Y Él vino sin pecado concebido. Pero se vistió de carne, hermanos, para morir santo. ¿Para qué? Para quitar la enemistad. Y ahora seguimos a Jesús. ¿Ves? Y ahora tenemos que tener el Espíritu de Dios, menguar en la carne, los frutos de la carne, para que el Espíritu de Dios seamos guiados. De eso hablan las cartas de Pablo, hermano mío. Quitó la enemistad. ¿De qué, hermanos? Para obedecer a Dios ahora. Los 10 mandamientos, hermano mío. Ya no hacemos pecados. Por eso Pablo dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento, no es desobedecer. El amor es el cumplimiento de la ley, no desobedecer, hermano mío. Haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ven? Matando en ella las enemistades. No las enemistades de los mandamientos, no. Matando en la carne de nuestro Señor Jesús las enemistades que había, porque Jesús fue santo, limpio y puro, y hizo un nuevo hombre, que es que en plena obediencia a Dios, y muriendo por ti y por mí. Entonces, si seguimos a Jesús, ¿a qué tenemos que seguir? A quitar también nosotros la enemistad, hermanos, porque la carne es enemistad para Dios. Lo dice Pablo, sí o no. Y ahora estamos guiados bajo el Espíritu. Pero lo que pasa, hermanos, que ahora quitamos los mandamientos y no estamos viviendo en el Espíritu. Lo más peligroso, hermanos, porque se supone que ahora estamos muertos en la carne, no se supone que tenemos que llenarnos del Espíritu, y el Espíritu nos guía a obedecer, hermanos, no nos guía a desobedecer, hermanos. Esa es una falacia de hoy, hermanos, que hay tantos predicadores que dicen que no, que ya los mandamientos no. Pues ¿qué crees? Si estás guiado por el Espíritu de Dios, Dios te va a guiar a obedecer, hermano, los mandamientos de Dios, no la ley de Moisés. Y ahorita vamos a ir para allá, hermano mío. San Juan 15, 9 al 10, lo lees para que veas. Ya lo dijimos, ya lo hemos dicho, hermanos, pero eso ya lo vimos en lo que dice: Padre, he permanecido en tu amor, he guardado tus mandamientos. San Juan 15, del 9 al 10, lee el 9 al 10 para que lo leas y lo veas, hermanos, amén. Y eso es el sustento, hermanos, de que Jesús permaneció en el amor. Y ahorita vimos en Primera de Juan que dice que es el amor de Dios, y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Con la palabra de Dios, hermano mío, todo lo que decimos tenemos que cementarlo con la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, permanecer de su amor. Y entonces dice, por tanto, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola de la cruz. Ahora, vámonos a Daniel 9, hermano mío. Daniel 9, del 9 al 11, dice la escritura: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel, hermano, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Se acuerdan qué es rebelarse? Es anarquía, hermanos. Anarquía es pecado, y el pecado es desobedecer. Y el pecado, que es transgresión de la ley, de su ley de Dios, los 10 mandamientos. Todos nos hemos rebelado. Todos hemos pecado, hermanos. Por eso vino Jesús a vivir armoniosamente, quitar la pared intermedia que había
¿Qué? Y hacer un nuevo hombre. ¿Cuál era? Vivir santamente, hermanos, en esta tierra en carne. No vivió en la carne obedeciendo la carne, vino en carne para vivir santo y devolverle la vida a la carne que perdimos en Génesis. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y nos vino a salvar del pecado y de la muerte a ti y a mí, y ahora nos levanta para que nosotros sigámosle a Él. ¿Cómo? Obedeciendo lo que Él hizo y caminando en el camino que Él vino a hacer, hermano. No es creernos Jesús, es ponernos en obediencia, así como Jesús vino y resucitó al tercer día. Y Él es victorioso, Él es victorioso. Ahora, ¿qué clamamos? La victoria de Jesús en nuestras vidas, que sea ahora, hermano mío, dejando todo pecado. Para andar, miren, nos hemos el 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, no en la ley de Moisés, hermano mío. La diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés, ojo, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley. Vénanos todos, y hasta hoy traspasó tu ley, Señor. Y hasta hoy todo mundo está traspasando su ley de amor, hermanos, que son los mandamientos, y es la ley de amor. Es el amor de Dios, hermano mío. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Todos no obedecimos tu ley. Ahora nos va a caer la maldición. ¿De quién? De la ley de Moisés. ¿Se acuerdan el versículo pasado que vimos que fue añadida la ley de Moisés a causa de las transgresiones? Pecado es transgresión de la ley. Todo lo que decimos tiene que estar sustentado con la palabra de Dios, hermano mío. Los 10 mandamientos nunca van a cambiar. Son eternos, hermano mío. Aquí nos está diciendo, todos nos hemos revelado a tu ley, a tus mandamientos. Y dice, no obedecimos la voz de Jehová para andar en sus leyes que puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué vino a hacer la ley, hermano? La ley de Moisés. La ley de Moisés, hermanos. ¿Qué vino a hacer? Si tú eras transgresor, había una paga de ley. Eso ya lo dije, hermano mío. Y es lo que Pablo está hablando todo el tiempo, hermanos. Que era contraria a nosotros la maldición de la ley. Y cuando ves que Pablo está diciendo la maldición de la ley, ya ves que es la maldición de lo que Moisés le dio al pueblo de Israel. No los mandamientos de Dios, hermano mío. Por eso dice Pablo que si tú quieres guardar toda la ley de Moisés, haz de la gracia. Porque por ser transgresor viene la maldición de la ley, hermano mío. Eres transgresor, viene la maldición. La paga del pecado es muerte, y había una ley que depende cuál mandamiento hacías, entonces había una ley que había una paga. Por eso dice Dios, con Pablo dice, nadie se justifica, nadie será justificado por la ley de Moisés, no por los 10 mandamientos de Dios, hermano mío, porque los mandamientos son verdad. Y ya lo leímos en Salmo 119, que dice que su ley nos vivifica, su ley da vida, su ley es eterna. Pero, hermano mío, lee el Salmo 119, y en todos lados donde veas los mandamientos de Dios, es Dios y sus mandamientos. Siervo de Dios, porque contra él pecamos, Deuteronomio 31, vámonos a Deuteronomio 31, vamos a leer del 24 al 27, hermano mío. Deuteronomio 31, del 24 al 27, dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley. ¿Identificas, hermano, cómo Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos? Ojo, no permitió que nadie escribiera los mandamientos de Dios, 10 mandamientos, escritos por la mano
de Dios, por el dedo de Dios. Y aquí te está diciendo, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, los decretos que eran contrarios a nosotros, cuando tú eras transgresor, estos decretos eran contrarios porque era tu paga, y por eso algunos mandamientos eran tan gravosos, hermanos, que hasta apedreaban. Ya lo he dicho incansadamente, ya esa ley ya no podemos estar, ya no podemos estar apedreando, hermanos, porque esa es ley de Moisés, hermano mío. ¿Se acuerdan? En el libro de la ley, el libro, no los 10 mandamientos en las tablas. Ven, hermanos, ¿cómo es tan? Los 10 mandamientos en las tablas y estaban adentro del arca del pacto. Vean el libro de la ley. Y cuando escribí las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que la llevaran al arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponelo al lado del arca, no adentro del arca. No adentro del arca, adentro del arca representa, el arca representa a Jesús, pues que es el arca del pacto, Y haré, en Jeremías 31, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Quién es el pacto? Jesús es el nuevo pacto, su carne y su sangre. En la cena que dijo, partió el pan y dijo: es mi carne entregada por ustedes, y la sangre, el vino representa mi sangre, que será derramada por vosotros. En el arca estaba el maná, en los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Todo eso representa a Jesús. Todo eso representaba a Jesús en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y Jesús vino en carne y se fue a bautizar. Y después de que salió de las aguas del bautismo, ¿qué pasó? Vino en la presencia, el Espíritu de Dios se posó en Jesús. Lugar santísimo, en el arca del pacto, Jesús es el perfecto tabernáculo que vino en carne para habitar en medio de quién, de todo el pueblo de Israel, porque estuvo en Israel caminando y escogió a 12 discípulos. ¿Y qué pasó, hermanos? El arca del pacto, ¿cuántas tribus eran? 12. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios? ¿En medio de qué? Del pueblo de Israel, hermano mío. Jesús es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Cómo? Por su camino, por su verdad, por su doctrina. Su doctrina, ¿cuál fue su doctrina? Los mandamientos, hermano mío. Permanecer en el amor de Dios. Hermanos, está tremendo, hermanos. Toma este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y ojo, hermanos, el 25, y esté allí por testigo contra ti. Todos los decretos que eran contrarios, hermano mío, contrarios. Los mandamientos no son contrarios. El no matar no es contrario contra ti. El que tú ames a Dios y ames a tu prójimo no es contrario a nosotros. Al contrario, cuando nosotros amamos, si nosotros sembramos amor, hermano, ¿qué vas a recibir? Amor. Los 10 mandamientos son amor de Dios, son su ley, sus mandamientos es el amor de Dios, es el carácter de Dios. Los mandamientos contrarios eran el libro. Cuando tú eras transgresor de la ley, venía el libro en contra tuya. Entonces ejercía un poder en contra tuyo por Moisés, el libro de la ley. Tan santo eres. Pero ahora decimos, no, los mandamientos hasta allá. No, hermano mío. Lo que Pablo se refiere todo el tiempo es el libro de la ley de Moisés. Y con la palabra, hermano, te lo muestro. Y tú escudriña, hermano, para que veas. Dice, esté allí por testigo contra ti. Y luego el 27, porque yo conozco tu rebelión, tu dura serviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. Cuanto más después que yo haya muerto. Y le está diciendo esto, después de yo haya muerto, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel.
Y hoy pasa exactamente lo mismo, hermano mío. Estamos con doctrinas de hombres, con mandamientos de hombres, enseñando doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, como Jesús lo dijo, hermano. Estamos siguiendo a todo el mundo, menos a Jesús. Hermano, despierta, hermano mío, y empieza a guardar los mandamientos de Dios, que eso es permanecer en el amor de Dios, y empieza a hacerle caso a Dios, no al hombre, no lo que diga el hermano Víctor, lo que dice la palabra de Dios. Porque sus mandamientos no pasan, hermano mío. Nunca van a pasar. Y todos nosotros estamos haciendo, no hagas esto. En las iglesias te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y parece que estamos más amargados y más sin vida y más sin poder y parece que estamos de una religionzota, hermanos, donde ni siquiera impactamos a nadie. ¿Saben por qué? Porque no tenemos el verdadero amor, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso Jesús lo enseñó y son los 10 mandamientos. Los primeros 4 te enseñan el amor a Dios y del 5º al 10º te enseñan el verdadero amor al prójimo. La ley de Dios, la ley de Moisés. Un libro, la ley, era contrario, en contra de ti, y está en contra de ti. ¿Qué está hablando Pablo? Estos son los decretos que son contrarios. Contrarios, hermano, con la palabra de Dios, hermano. Tenemos que cimentar todo con la palabra de Dios. Otra vez nos vamos a Colosenses. Dice, anulando el acta de decretos. Cuando dicen aquí acta de decretos en la carnota, luego los mandamientos. No, hermano mío. El acta que estaba en el libro de la ley, que fue escrita por la mano de Moisés para el pueblo de Israel. Ya no tenemos que apedrear, hermano mío. Por eso dijimos el mensaje pasado, Jesús nunca apedreó, aunque tenía que apedrearla por la ley de Moisés. Ojo, hermano, por la ley de Moisés tenía que apedrear. Jesús, que es perfecto, tenía que apedrearla. Pero dijo, quien que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El que esté libre del pecado, el que guarde los mandamientos de Dios en verdad, tire la primera piedra. Y él era el único justo y dijo, ¿quién? Todos se fueron. ¿Quién te persigue? Nadie. Ni yo te condeno, dice Jesús. Pero vete y no peques más. Pecado es transgresión de la ley. Eso es pecado, hermano. En las religiones te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá, no hagas allá, no hagas aquí, no hagas allá, no hagas aquí, no hagas allá, no hagas aquí, no hagas allá, no hagas. 10 mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo. 10 mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley verdadera de Dios. Nosotros estamos muy ocupados haciendo tantas cosas y creemos que las hacemos para Dios, hermanos. Y por eso Jesús dice, en vano me honran, obedeciendo mandamientos de hombre, tradiciones humanas. Mandamientos de hombre, tradiciones humanas. En vano me honran. Palabras de Jesús en Marcos 7. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hermano mío. ¿Sabes por qué la clavó en la cruz? Porque él no debió de haber muerto. Él era perfecto. Él es perfecto. Pero él fue perfecto en carne, hermano. Él fue perfecto, vivió perfecto para morir en la cruz. ¿Cómo? Como pecador que no lo era. Como ratero que no lo era. Él murió como un matón que no lo era, como un borracho que no lo era. Él murió como yo y como tú, porque estamos llenos de faltas delante de Dios, pero Él murió en esa cruz sin que la ley le dijera, porque Él es perfecto. Y Él resucitó y Él te amó en esa cruz. Todo el pecado cayó en su ser. Y por eso esa acta de decretos contraria a la ley de Moisés, no la ley de Dios, no la ley de Dios, jamás es la ley de Dios, es el libro de la ley, está quitada. ¿Por qué? Porque Jesús padeció en una muerte que era la tuya y la mía, y vivió y resucitó al tercer
día. Le damos la gloria al Hijo de Dios y a Dios Todopoderoso, el Padre, que lo mandó y que lo resucitó de los muertos, y que ahora tenemos acceso a la entrada al lugar santísimo por medio del Espíritu de Dios que está derramado en todo el mundo, y que tú tienes acceso, yo tengo acceso, pero hermanos, tenemos que buscarle y que buscar la llenura del Espíritu de Dios, hermano mío, la cual hoy en día, hermanos, muchas religiones no buscan la llenura, porque pides para orar, nadie viene. Pero ¿qué tal en los conciertos? Pero ¿qué tal en otro lado? No estoy diciendo que sea mal, hermanos. No estoy diciendo que sea mal. Ojo. Pero pides ayuno, pides que ayunar, no. Orar, no. Está muy largo el mensaje, no. Te están dando palabra de Dios, no. No. Jesús es la verdad y la vida, y la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Permanece para siempre. Despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ves? El triunfo de Jesús fue que Él murió santo, puro, perfecto. No había ni una ley por la cual Él debió de haber sido muerto, hermanos. Los fariseos mintieron para que Jesús muriera en esa cruz. ¿O no es cierto? Lo llevaron a la ley, hermanos, para ser crucificado, hermano mío. Él fue tratado como un asesino, como un ratero, como un violador, hermanos, cuando Él no lo fue. Él fue tratado, todo el pecado del mundo cayó en la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy quita el pecado del mundo en ti y en mí, en todos los que nos estamos acercando a Dios, en verdad a Dios, a guardar sus mandamientos, lo que Él dice en su palabra, hermano mío, y que te acercas de una manera que ya no haces como antes, porque ahora obedeces la palabra de Dios. Y va a llegar un día, dice la Escritura, que Jesús desciende, sonará la trompeta y viene Jesús a quitar el pecado del mundo para siempre. Hoy estamos, hermanos, para decirte que acepta a Jesús, que aceptes a Jesús. ¿Para qué? Para que tú heredes el reino de Dios, para que tú y yo estemos, pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu para obedecerle, hermano mío. Es por obediencia siempre, desde el principio, por obediencia, hermano mío, no es por desobediencia. No dejes que nadie te engañe. Como dice Pablo en los Colosenses. Ahora, 16, por tanto, hermanos, es un versículo torcido, totote, hermanos, totalmente. Porque así yo lo entendía, porque así me lo enseñaron, porque yo creía que sí es cierto, y no es cierto, hermano mío. Lo vamos a dar con la palabra. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, Entonces, si nadie os juzgue en comida y bebida, entonces ponte unas borracheras, hermanos, ¿verdad que no? La palabra dice que los borrachos no entran en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hay una armonía desde Génesis hasta Apocalipsis? Y tenemos que ver qué es lo que Pablo está diciendo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, hermano mío. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ven? Esto era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y se está refiriendo Pablo a unos días de reposo, no a los días de reposo de 7 días, hermano mío. Te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, hermano mío. El cual esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Si es sombra de lo que ha de venir, porque el Salmo 91 que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Es malo la sombra del Omnipotente, hermano mío? Y no estoy sacando fuera de contexto, estoy usando un ejemplo con la palabra de Dios para que veas que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí es sombra de lo que había de venir. Cristo es ¿quién? El Omnipotente. La sombra de Cristo, de lo que había de venir, es algo. ¿De qué está hablando? De los sacrificios y los sábados.
sábados que eran para sacrificio del Cordero, hermano mío, que eran sombra de lo que había de venir. Por eso Pablo dice, nadie te juzgue, y no te está diciendo, ya no guardes el sábado. Aquí en ningún lado te está diciendo que ya no lo guardes, nada más dice que no te juzgue nadie. Por lunas nuevas, y vamos con la palabra, hermano mío. Días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que va a venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ven, el cuerpo es de Cristo. ¿Y Cristo qué vino a hacer? El Espíritu de Dios se posa en Jesús, por eso llamado Jesucristo. ¿De qué fue Cristo? ¿De qué fue ungido? Del Espíritu de Dios. Cristo, el cuerpo es de Cristo. Tu cuerpo es de Cristo. So, Cristo te lleva a ¿qué? A obedecer, no a desobedecer los 10 mandamientos. Ojo, ojo. Aquí no te está diciendo, y este es un versículo que todos agarran para, ¿ya ves? No, hermanos, aquí no te está diciendo que no guardes. Jamás te está diciendo. Nomás dice que nadie te juzgue, nadie te juzgue. Pero vamos a ir a ver. Segunda de Crónicas. Apunten los versículos, hermanos. Segunda de Crónicas 2, el 4. Segunda de Crónicas 2:4. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición. Nadie te juzgue por comidas. Panes de la proposición. Todo lo que se hacía en las fiestas, celebraciones, todas las celebraciones de Israel, hermano mío, todas apuntan a Jesús. Apuntan a Jesús. Por eso Pablo dice, nadie te juzgue. Hay muchas cosas que ya de las fiestas ya no se tienen que guardar, como matar corderos. Eso era sombra de lo que debía de venir. Si tú eras transgresor de la ley, tenías pecado y eras pecador, entonces tenías que agarrar un cordero, degollarlo en los sábados ceremoniales que no caían en los sábados de 7 días. Te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. De esos sábados está hablando Pablo, y de esas comidas de panes de proposición, panes sin levadura. ¿Qué es la pan sin levadura? Es Jesús que vino. Yo soy el pan descendido del cielo, sin pecado, sin levadura. Pan sin levadura, carne sin levadura. Guárdense de la levadura de los fariseos y de los escribas, que no obedecen los mandamientos de Dios, que obedecen mandamientos de hombre, que obedecen mandamientos de hombre, tradiciones humanas. Guárdense de la levadura de los fariseos, panes de proposición. Para quemar holocausto continua, los panes de la proposición, y para holocaustos a la mañana y tarde en los días de reposo, hermanos. ¿Cuáles días? Los vamos a ver con la palabra. Nuevas lunas, festividades de Jehová, nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Perpetuo en Israel. Ahora somos Israel, pero tenía cumplimiento. Por eso en la semana 70 de Daniel, ¿qué dice, hermanos? Que será cortado, ¿quién? ¿Será cortado quién? El Hijo de Dios, el Cordero de Dios. ¿Y cesarán qué? Dice la Escritura, cesarán los sacrificios, los holocaustos, hermano mío. De eso Pablo está hablando. De esos sábados ceremoniales que eran para el sacrificio del cordero. Por cuanto había pecado, no tenías que matar cordero. Ahora tenemos un cordero de Dios que quita el pecado. Ya esos sábados, ya no, hermanos, ya no debemos de crucificar, ya no tenemos que degollar corderos, ya no tenemos que hacer holocaustos ni ofrendas de sacrificios, hermano mío, de sacrificios que eran por causa de ¿qué? Pecado, y pecado es transgresión de la ley. La ley de Moisés, la ley de Dios. Ojo, Levíticos 23. Levíticos 23. Ojo, hermanos. Y lo vamos a demostrar con la palabra. Siempre les digo que hay que sustentar todo lo que decimos con la palabra. No dejes que nadie te engañe, así como Pablo dice. Siempre todas las predicaciones es, yo creo, yo pienso, yo hice, me pasó en la tienda esto. Ya estamos hablando puras cosas que no. La palabra de Dios, hermano, es la que importa. No lo que pienso yo, lo que dice Dios. Del 1 al 3, habló Jehová a Moisés diciendo, hablad a los hijos de Israel
diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Ojo, hace Dios una excepción de los días de reposo eternos, hermano mío, de los días de reposo eternos. Estos son 6 días trabajarás, 6 días trabajarás. Esto es por ley, hermano mío, por su ley, el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás, más el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habites. ¿Ves cómo dicen Crónicas? En Israel. Y aquí hay una diferencia, que el cuarto mandamiento, donde quiera que habites, donde quiera, es reposo. ¿A quién? A Jehová. 6 días trabajarás. Hermano mío, otra cosa del día de reposo, que los fariseos lo hicieron muy negro y difícil de guardar, porque no levanto esta pluma porque es pecado, no hago esto porque es pecado. No, hermano mío, no trabajes, el mandamiento es claro, 6 días trabajarás. Y el trabajo es la paga de nuestro pecado. ¿Ves la relación que hay? El trabajo es la paga de nuestro pecado, desde Génesis está. El trabajo es la paga de nuestro pecado, por eso 6 días trabajarás, 6 días, mandato de Dios. Haréis día de reposo, es de Jehová, no de los fariseos, ni de los escribas, ni de Israel, no, hermano. Está haciendo una distinción entre estos 7 días de Jehová, en donde quiera que habites, donde quiera que estés. Es ley de Jehová, es ley de Jehová, amén. Ahora, y entonces el 4, léelo, dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y viene todo, de ahí te digo, hermanos, que te pongas a leer todo para que veas que de 15 y de 15, no de 14, porque 7 y 7 son 14, dice 15, y habla de primer día y del octavo día, hermanos, de primer día y octavo día. Esos días eran llamados reposo. Esos días ya no, es lo que Pablo está diciendo en la carta a los Colosenses, hermano mío. Levíticos 23, para que léelo todo para que te des cuenta y que veas que no dejes que nadie te engañe, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. En el mismo Levíticos 23 vamos a leer el 34 al 39, dice, habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes, a los 15 días, ¿ves? 7 y 7 son 14, hermanos míos. Entonces sería 14 y 14 días, pero aquí está hablándoles del 15 día, o sea, del primer día, porque 7 y 7 son 14, el primer día, ¿ves? Ese era llamado reposo, hermano mío. Esos días de reposo que dice Pablo, ya nadie te juzgue, hermano mío. Pero agarran un versículo, hermano, ¿cómo? Y entonces, ¿qué hacemos con los 10 mandamientos? Tiene que haber una armonía, hermano mío. Pablo no te está hablando del cuarto mandamiento, te está hablando del día de cuando eras sacrificado. Ahí va. ¿Ves? Habla a los hijos de Israel, dile que los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos habréis. De los 15 días, hermano mío, ¿ves? No de los 14. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día, hermano mío, tendréis santa convocación, que era llamado reposo también, era Shabbat también. Era santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos, ofrendas, sacrificios, liberaciones, cada cosa a su tiempo, y no caía en el séptimo día, hermano mío. Pero era llamado día de reposo para ofrecer holocaustos, porque tú eras pecador y habías transgredido la ley. Entonces llevabas tu ofrenda, hermano mío. ¿Para qué? Para que hubiera un perdón de pecado. Cubría el pecado, no lo quitaba, pero con Jesús es quitado el sacrificio, porque Él es el máximo sacrificio. Él es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya no podemos hacer sacrificios, hermano. De eso se refiere Pablo en la carta de los Colosenses, hermano mío, con la palabra de Dios. Además de los días de reposo, hermano, ¿ves?
Liberaciones cada cosa a su tiempo. El 23, 38. Además de los días de reposo de Jehová. Con la palabra de Dios te lo digo, hermano. De los días de reposo de Jehová. Los días de reposo de Jehová jamás serán quitados, hermano mío. Óyeme lo que te digo. No dejes que nadie te engañe, hermanos, allá afuera. Porque el día de Jehová no será quitado. Porque, ¿qué crees? En Génesis, antes de que pecáramos, Dios estableció el día de reposo. Por eso en el mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Acuérdate, ¿por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay, los animales y todo el mundo. El sábado es una celebración al Creador, porque en el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, hermanos, 8 en adelante, si tú lo lees, léelo para que veas, que te das cuenta que puso su nombre 3 veces Jehová, el que yo soy, porque Jehová quiere decir yo soy. Dice, y Jehová, porque yo Jehová creó los cielos y la tierra, porque Él es el creador de todo, hermano. Este día tienes que estar alegre, agradecido con Dios, porque Él creó todas las cosas. Él creó a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a todos. Te creó a ti, y ¿sabes qué? Y viene por creación de ti, porque Dios así lo hizo, que son tus hijos. Y lo que casi la mayoría de los padres ama más a los hijos, y muchas veces amamos más a los hijos que a Dios, cuando Dios es el creador de todas las cosas. Y si Dios es el creador de todas las cosas, entonces tenemos que estar agradecidos con el verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, y darle gracias porque tenemos la oportunidad de abrazar a nuestros hijos, de amarlos, de quererlos, de amar a mi esposa, si tú eres mujer, ama a tu esposo, y ama a tus papás, a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia. ¿Por qué? Porque es día de reposo, es Shabbat de Jehová, que no cambia. Además de los días de reposo entre de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbréis dar a Jehová, pero a los 15 días del mes séptimo, a los 15 días, no es Shabbat, porque es 14 y 14, 7 y 7 y 7, pero a los 15 días, hermano mío, del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. En los 15 días haréis 7 días. Y el primer día será de reposo. Ven, se llamaban de reposo. Y al octavo día será también día de reposo. El primero y el octavo. ¿Ves? No está hablando del día de reposo de Dios, que es cada séptimo día, cada 7 días. Con la palabra de Dios. Y todo Levítico 23, léelo, hermano, para que te des cuenta. Te estoy dando nada más ciertos versículos para que tú veas con la palabra que Dios nos está refiriendo o que Pablo nos está refiriendo a esos sábados ceremoniales que eran la causa de ¿qué? De matar un cordero, de llevar sacrificios, de todas las fiestas solemnes que Dios instituyó, hermano mío. Jesús, todas apuntan a Jesús, todas, hermano mío. Todas las fiestas solemnes apuntan a Jesús. Ahora Jesús resucitó al tercer día porque es santo y su sangre preciosa nos limpia. ¿Ves? Nos limpia. Ahora vivimos de una nueva manera. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Dios. Porque el amor, que es el primer fruto del Espíritu, es amor. Y el amor cumple la ley de Dios. Por eso dice Juan, y ya lo hemos visto este versículo muchas veces, el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y es Nuevo Testamento, hermano mío. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y otra vez, con la palabra de Dios, te vuelvo a repetir, tenemos que decir todo con la palabra, no con lo que yo creo, no. Lo que yo creo, no. Lo que dice la palabra, lo que dice su palabra, hermano mío. Y por eso vamos a cimentarlo con la palabra de Dios. Isaías 1. Vete a Isaías 1. Isaías 1. Isaías 1, dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 10 al 20.
Hermanos, escudriña la palabra de Dios, no dejes que nadie te engañe, así como Pablo dice y como Jesús dice en Mateo 24, con su palabra, hermano mío. Lo que está hablando Pablo en Colosenses 2, del 10 al 20, dice: príncipes de Sodoma, fíjense, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruido por fuego, hermano mío. Y hay una causa por cual está diciendo príncipes de Sodoma y de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Todo lo tenemos que decir conforme a su palabra, hermanos. ¿De qué sirve que llevaban sacrificios, hermanos, si al día siguiente pecaban? ¿De qué sirve, hermano mío, estar yendo a la iglesia si al otro día ya no estás en la iglesia, estamos peque y peque? ¿De qué sirve, hermano, seguir una religión, acercarnos si no cambiamos nuestra vida? ¿De qué sirve, hermano, si seguimos emborrachando, si seguimos haciendo cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, hermano mío? Y lo de la borrachera, porque lo dice la Escritura, hermanos, que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, ni los idólatras, ni ves los frutos de la carne. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. ¿Ven, hermanos? ¿Los holocaustos son culpables? No, el culpable es el pecador, que llevaba el pecador el holocausto y luego ya después ya eras perdonado o te cubría el pecado y otra vez a pecar. Y otra vez a dar, y otra vez a dar. Sábados, que eran llamados sábados, no de séptimo día, hermano mío. Ya lo explicamos y lee Levíticos 23. Yo estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabros. ¿Qué crees? Aquí, ¿quién está hablando? Jehová mandó a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Y ¿sabes qué? Su sangre preciosa nos limpia y es la sangre perfecta que fue aceptada en el reino de Dios por el Padre, hermano mío. Y ahora tenemos entrada al lugar santísimo por el Espíritu de Dios a obedecer, hermano mío. No a desobedecer, a guardar los mandamientos de Dios, no la ley de Moisés. No los sábados ceremoniales de sacrificio que habla Colosenses 2, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, porque las ofrendas, ya dijimos en Levíticos con su palabra, que eran otros días llamados días de reposo, pero eran ofrendas de sacrificio. De eso está hablando Pablo, hermano mío. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Ves los rudimentos del mundo? Dios dio las fiestas solemnes. ¿Ves? Dios dio las fiestas solemnes, pero ¿qué lo hace mal? ¿Qué lo hace que lo deteste Dios? Nosotros que somos los pecadores. No importa que las fiestas solemnes y todo esto, si eras transgresor de la ley, somos pecadores. Es lo que está diciendo Dios. No lo puedes sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Vean, ojo, hermanos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vosotros. ¿Qué es la iniquidad, hermano? Anarquía, desobediencia, rebeldía, iniquidad. Pecado es transgresión de su ley. Pecado es transgresión de su amor. Vuélvete a mí, dice Jehová, lo dice su palabra, en su amor, en su amor. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid
al agraviado, a hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Si quieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres vivieres, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hastiado estoy de tus ofrendas y de tus sábados y de tus lunas nuevas. ¿De qué se está refiriendo Pablo? De los sábados que eran, hermanos, para las fiestas solemnes, para matar el cordero, para llevar al cordero, hermanos. Y miren, con la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios, ves, hermano, la palabra de Dios es armonía. Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, del 1 al 16, dice: porque la ley, ven, hermanos, ¿cuál libro de la ley? Ya sabemos cuál es el libro de la ley, Moisés. Porque la ley, cuando habla, y aquí es Hebreos, nadie sabe quién es el que escribió Hebreos, hermanos, pero vean lo que dice Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes, ¿qué dice Pablo en Colosenses 2? Esto es sombra de lo que ha de venir. Esto es sombra de lo que ha de venir. Vean lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Para que te quede claro, hermano mío, de qué está hablando Pablo en Colosenses 2. Los sábados que eran cada año, esos sábados ya no, eso es sombra, te está diciendo en Hebreos, sombra de lo que había de venir, que es Cristo, hermano mío. Nunca pueden los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Ahora hay un sacrificio que nos hace perfectos, que es la sangre de Jesús y la fe puesta en Él. Y si tenemos fe en Jesús, entonces caminando bajo sus mandamientos, bajo lo que Él vino a enseñar, hermanos, no bajo desobediencia. Eso es una terrible enseñanza. Oye, hermano, no, ya los mandamientos no. Si tú quitas los mandamientos, hermanos, estás quitando el carácter de Dios. ¿Y sabes qué estás quitando también? El origen de todas las cosas, porque Dios creó todas las cosas por amor y su amor no cambia, su carácter no cambia, su ley no cambia, hermano mío. Si tú quitas los mandamientos de Dios, te estás quitando y te estás borrando tú. Entonces te estás borrando del libro de la vida tú mismo. Porque tú mismo te estás borrando del libro de la vida. Cuando Dios te dio la vida y dice, mira, aquí están mis mandamientos, guárdalos. Y Jesús lo corrobora ya con la palabra de Dios, lo dijimos, permanecí en tu amor, guardé tus mandamientos. Permanecí en tu amor, guardé los mandamientos. Y este es el amor de Dios en Primera de Juan, lo acabamos de leer. Que guardes mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no de la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, lo que mismo Isaías dice, hastiado estoy de tus sacrificios. Ahora hay un sacrificio que ya Dios le dio toda, y Jesús le dio toda la gloria a Dios, derramando la sangre limpia, pura, justa, que quita el pecado del mundo, hermano mío. Que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. ¿Ves, hermano mío? La palabra de Dios es clara. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria a los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado. No te agradaron, entonces dije. ¿Ves? No te agradaron, lo que mismo está diciendo Dios en Isaías 1. Y no está hablando de los sábados de 7 días, está hablando de los sábados cada vez que tenías que matar un cordero, hermanos, porque esa sangre no nos podía limpiar. Fue instituido, hermanos, para cubrir el pecado, no para quitarlo. Jesús derramó su sangre preciosa, se quita el pecado. Hermanos, es grande Dios, es tremendo Dios.
De verdad, con su misma palabra, pero tenemos que escudriñar, hermano mío. No podemos estar siguiendo lo que la gente dice, más lo que Dios dice. Sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley de Moisés, no la ley de Dios. Según la ley de Moisés, no la ley de Dios. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esa es toda la base de nuestra creencia, que Jesús vino en carne, santo, justo, limpio, murió por ti, por mí, como pecador, cuando no fue pecador, hermano mío. Y Él pagó tu paga y Él pagó la mía. Ahora tenemos que arrepentirnos. No vine a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Ojo, somos pecadores, pero tenemos que arrepentirnos. ¿De qué? De caminar conforme caminábamos antes. De eso se trata toda la escritura, toda la palabra. Ahora tenemos que caminar como Él vino a caminar, como Él anduvo, hermano. No creernos como Jesús, sino siguiéndole a Él. No a religiones, hermano mío, no a religiones. Diciéndolo, he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Ese era el pleito de Pablo todavía en esos tiempos. ¿Y qué crees? Ahora se han olvidado del día séptimo, nomás porque Pablo dice, esto es sombra de lo que ha de venir. Está hablando de los sacrificios, hermano mío. Todavía en aquel tiempo querían estar haciendo sacrificios cuando Jesús ya había muerto, hermano. Por eso dice la escritura, el que quiere guardar toda la ley, haciendo saber que la ley de Moisés, el que quiera, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano mío? Tan simple. Cae de la gracia, el que quiere guardar toda la ley, cae de la gracia. Porque la gracia, hermanos, ya lo vimos, es justicia. La gracia de Dios es la justicia de Jesús. La gracia va con la gracia. Tenemos gracia, ¿para qué? Para que nosotros preparar nuestras vidas y estar justos delante de Dios, hermanos, por medio de su sangre preciosa. Y vivir de una manera, hermano. Entonces, ¿de qué sirve el testimonio, hermano mío? Pero hacerle caso a Dios, no hacerle caso al hermano, a nadie, hermano mío. O mandamientos de hombres. Hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todo lo que decimos tiene que estar sustentado en la palabra de Dios, y Él está sentado a la diestra del Padre, y Él es quien dijo ser, y seguimos a Jesús, no seguimos a nadie más que a Jesús, hermano mío. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo que el Salmo dice, hermano mío. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ves, hermanos? Lo que muchos dicen, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ves, hermano mío? El llamamiento es que nosotros seamos perfectos como Él, por su sangre y por su sacrificio. Lo dice su palabra, hermano mío. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Ves, hermanos? Las cartas de Pablo es estar guiados bajo el Espíritu, y el Espíritu nos guía a obedecer a Dios, hermanos. Si tú no buscas la llenura del Espíritu, no puedes obedecer a Dios. La palabra de Dios lo dice. Y ahora muchos profesan, no, ya no la ley, pero tampoco andan bajo el Espíritu. Tenemos que estar con la llenura del Espíritu de Dios, hermano mío, para que nos guíe en obediencia. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Jeremías 31, 33, hermano mío. Con nueva palabra está citando Jeremías 31, 33, que ya lo he dicho, haré pacto en la casa de Judá, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero escribiré, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, que son amor puro a Dios. Santo eres. Deuteronomio 6, hermano mío. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Ya mero. Pero apunten el versículo, hermanos. 25. Dice la palabra de Dios: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra. Ven, hermanos, y tendremos justicia. Con el Salmo 119, 172 que dimos en el mensaje pasado, hermanos, léelo. Todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es la justicia de Dios, hermano mío? Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Como Él nos ha mandado. Y por eso, hermanos, primera de Juan, ya con este termino, hermano mío. Primera de Juan 2, del 1 al 3. Todo tiene sentido, hermanos. No dejes que nadie te engañe. Primera de Juan 2, del 1 al 3 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Quién? Está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo mismo que Jesús le dice todo el tiempo a toda la gente. Cuando tienes encuentro con Dios, hermano mío, cuando tienes encuentro con el Espíritu de Dios, hermano mío, te dice: ya no peques más. Pecado es transgresión de la ley, hermano mío. Ya no peques más. Estamos llamados a ya no pecar más, hermano mío. Ya no desobedecer. Pecado es desobediencia. ¿A qué? A los mandamientos de Dios. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabes, hermano, que antes no había abogado? Jesús es sus persistencias desde siempre, pero no había un cordero que había muerto santo. No había. Hoy tenemos un abogado. ¿Por qué? Porque murió santo. Antes era por ley, por la ley de Moisés. Pecabas y había una paga. Algunos eran serios, que eran apedrear. Pero ahora dice: ya no pequéis, porque abogado tenemos para con el Padre, al justo. Para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Su gracia es justicia. No dejes que nadie te engañe. Hoy tenemos un abogado, hermano mío, gracias a lo que Jesús vino a hacer y gracias al que el Padre lo mandó, hermano. Tenemos un abogado hoy, hermano mío. No pequéis, y si hubiera pecado, abogado, porque conoce que somos de naturaleza pecador, hermanos, pero permanecer en la fe, que es, y si hemos pecado, acércate, porque tenés abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hasta hoy todo el mundo tiene acceso, hermanos, a ser perdonado. Tú tienes acceso, yo tengo acceso. Acércate a Dios y pídele perdón, porque somos transgresores, pero ya no estamos bajo la ley de Moisés. Eso Pablo todo el tiempo lo estaba diciendo. Pablo no está en contra de los mandamientos de Dios, está en contra, y en aquellos días todavía querían seguir matando corderos, circuncisión, todavía querían seguir muchas cosas, hermanos, que ya no. Jesús es el abogado que tenemos con el Padre. Y en esto, hermano, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Todo tiene que estar cimentado con la palabra de Dios. Espero, hermanos,
que la palabra de Dios te haya hablado. Tenemos un abogado y Él es Jesús. Y Él vino a salvarte, Él vino a morir por ti para salvar tu vida de la muerte y de pecado. Y Él te da vida eterna. Y hoy sabemos que lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Y ve, el que dice yo le conozco el 4 y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nuevo Testamento, y por eso toda la palabra nos tiene que estar en armonía. Lo que habla Colosenses 2 Pablo no es los sábados del cuarto mandamiento, son los sábados de sacrificios de corderos, de toros, de bueyes. Esa sangre no nos podía limpiar. Eso era sombra de lo que ha de venir. Cristo y Jesús guardó el sábado. Sí, hermano mío, ve la escritura. No dejes que nadie te engañe, porque Él murió santo. Dios te bendiga, hermano mío. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida, en tu corazón, en tu persona. Escudriña el Evangelio, hermano. No dejes que nadie te engañe, porque hay tanta doctrina afuera, hermanos, que te dicen cosas torcidas, como Pedro dice, que las epístolas de Pablo, los indoctos e inconstantes, tuercen, hermanos. La salvación es personal. Y hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de arrepentimiento, hermano. Acéptale, arrepiéntete y sigue a Jesús. Dios te bendiga.